terapeuta, soy sexóloga, especialista en terapia de pareja, y bueno, ahora estamos estrenando por primera vez estas charlas amigas en YouTube. A Sara Ixchel, que es nuestra invitada especial, le va a tocar ser la primerita que grabamos desde YouTube, porque estuvimos grabando en Instagram y algunas grabaciones ya en Zoom, pero bueno, pues a partir de hoy es nuestra primera cápsula en YouTube. Entonces, pues cada miércoles vamos a estar aquí transmitiendo en vivo para ustedes. Quiero platicarles que este objetivo de estas charlas tiene que ver con no informar como de forma estructurada, como una conferencia, sino es como una charla entre amigas, por eso lo nombramos charlas amigas, para que ustedes tengan acceso a información con profesionales de diferentes temas de lo que está ocurriendo ahora o de algunos temas que nos interesan a todos, desde el ámbito psicológico, sexológico o todo lo que tiene que ver con la salud. Hoy hablamos de un tema muy interesante que es el duelo en COVID, en la parte esta del COVID, en donde tenemos esta invitada especial, mi amiga Ixchel. Y quisiera, antes de presentarla, que ahorita Sandy te va a presentar, Ixchel, hablar sobre lo que está pasando en esta pandemia, sobre los duelos, ¿no? Cómo los duelos de alguna manera nos han afectado a todos y a todas en todo el mundo, ¿no? Sí. Duelos desde las personas mayores, adultos, hasta los niños y las niñas, en donde hemos estado viviendo pérdidas desde la libertad hasta la forma en cómo nos relacionamos ahora. Entonces, bueno, entendiendo el duelo como un proceso de adaptación, es un proceso psicológico, pues, que tiene una respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. Sabemos que estas pérdidas las vivimos durante toda nuestra vida y que pueden ser como pérdidas tangibles o no tangibles, que ya nos platicará ahorita Ixchel sobre todo esto. Entonces, quisimos enfocarnos principalmente en lo que está ocurriendo ahora, porque sabemos que no solamente hemos perdido la libertad o hemos perdido esa forma de relacionarnos, sino que ahora nos estamos enfrentando también con que tenemos pérdidas de personas, de familiares, de amigos, y no solamente una, a veces dos o a veces una familia completa. Y cómo poder vivir esta experiencia, cómo poder superarla. Y pues para ello pues tenemos a esta invitadaza, que es Ixchel, que nos platicará sobre lo que se está viviendo de duelos en COVID. Si quieres presentarla, Sandy, por favor. Sí, claro. Pues bienvenida, Sara. Ella es Gracias. Sara Ixchel Pozuelos Gudiño, es licenciada en psicología con especialidad en tanatología y terapia de pareja. Actualmente es coordinadora del Centro de Capacitación Terapéutico Cocoxcali. También es docente en Ciencias Sociales y Humanidades. Y te damos, esto es solamente un poquito de todo tu amplio currículum, Sara. Ay, gracias. Pero te damos la bienvenida. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotros, obviamente compartiendo tu conocimiento y en este tema tan importante, tan bonito, ¿no? Y como decía Gaby, pues que nos está afectando a todos, o sea, todos estamos perdiendo, todos estamos teniendo pérdidas, la libertad, que es algo súper importante, y pues bienvenida y estamos muy emocionadas. Gracias, yo también. Sandy, pues mira, creo que desde recibir la invitación de Gaby, me emociona el hecho de poder tener este tipo de espacios para poder compartir acerca de lo que no solamente vengo haciendo yo, sino que hemos venido haciendo todos durante el año pasado, unos de manera profesional, otros de manera, como quien dice, acompañando a otras personas cercanas.
Entonces, de alguna forma, este tipo de espacios ayuda a encontrar nuevas maneras para acompañar, ¿no? Y creo que más que nada nos invita a ver de qué forma también nos estamos acompañando nosotros, ¿no? Entonces, pues yo encantada de poder estar el día de hoy aquí con ustedes, con estas charlas, ¿no? Me gustaría, digo, yo traigo por ahí algunas ideas, pero me gustaría iniciar con platicarles un poquito de lo que decía Gaby, ¿no? La cuestión de este tipo de procesos de duelo. Para empezar, pues bueno, nosotros estamos de alguna forma ubicando el duelo en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de, yo le digo el bicho porque de repente nos llenamos en nuestro discurso de COVID, 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 ¿no? Y últimamente todo ha sido COVID. Entonces, cuando nos referimos algunas personas y yo a este virus, pues le llamamos el bicho. Entonces, con respecto a lo que ha estado sucediendo, pues nos estamos viendo en la necesidad de crear nuevas formas para enfrentarnos a esto, ¿no? Y una de ellas ha sido creer que los duelos por COVID tienen que ser siempre pérdidas de familiares en cuanto a vida, ¿no? A la vida de una persona que es tan importante, que nos deja un vacío muy grande, pero también está esta parte que nos menciona Gaby y nos mencionó hace un ratito, de este proceso de adaptación a una nueva realidad, a un nuevo panorama dentro de nuestros vínculos y nuestras relaciones sociales, emocionales y demás, ¿no? Y todo esto implica que si yo tengo que irme adaptando a nuevas realidades, pues también estoy perdiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, entendamos pues que el duelo tiene que ver con un proceso de adaptación, ¿no? Nos decía Gaby hace un ratito, un proceso de adaptación a cambios en nuestra forma de vivir sobre todo. Yo creo que ha sido como una variante del duelo, digo, y me gustaría empezar por ahí, una variante de los duelos que hemos tenido últimamente, ¿no? Es un duelo no solamente por los cambios como tal de la enfermedad, cuando nos toca, ¿no? Sino también por la cuestión de los cambios de rutina. Eso entra la cuestión del trabajo, levantarme y empezar a trabajar de manera diferente, ¿no? También ya no tengo que trasladarme, ya es difícil estar en un espacio, sobre todo para los que vivimos en lugares que son pequeños, pues de alguna forma también nos ha costado trabajo adaptarnos a esto, a la forma en la que recibimos nuestras clases, nuestras capacitaciones, pues también ha sido un movimiento, un cambio muy, muy grande. Incluso cosas que veíamos tan triviales como ir a comprar alguna tienda, pues ahora se ha convertido en un reto para muchos de nosotros, claro, donde inicia desde que queremos comprar algo hasta que llega hasta la puerta de nuestra casa, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de adaptación constante, es un proceso en donde tenemos que perder, pero también ganamos, ¿no? Y yo creo que es algo que es importante resaltar en esta charla. No sé a ustedes cómo les ha ido con esta parte de tener que estar como lidiando con nuevas cosas, aprender nuevas cosas, desde cómo usar plataformas, cómo hacer para llegar a otras personas. ¿Cómo se han sentido con eso? No sé cómo van ustedes. Pues en lo personal, bueno, yo estoy aquí ahorita en Italia y las reglas desde mi perspectiva son pues un poco o más bien mucho más estrictas que en México. Entonces, sí he sentido, la verdad, muchísimo, por ejemplo, las restricciones de horario, ¿no? Nosotros, desde que le llaman aquí el coprifuoco, donde ya no podemos salir a la calle, por ejemplo, cierran por regiones, son mucho tiempo, o sea, todo el tiempo estamos como cerrado, restricciones, 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 a veces hasta los parques. Entonces, creo que sí, obviamente pues el cuerpo, nosotros, la mente, buscamos adaptarnos, buscamos, por ejemplo, la meditación, algunas alternativas, ¿no? Y que también tenemos, platicábamos también en otra charla, pues nosotros tenemos el acceso a estos medios y lamentablemente no todas las personas pues cuentan con este medio y pues creo que sí,
es como un proceso, siento yo, de adaptarme, pero cuando todo el tiempo sigo escuchando como muchas restricciones, sí cuesta, o sea, ya pesa emocionalmente, creo. Y termina siendo una situación como de repercusión ya psicológica como tal. Sí, Y comparto contigo, pues me he sentido de la misma forma y he escuchado un sinfín de personas que hablan acerca de este tipo de procesos nuevos que nos invitan, sí, al inicio, a mí me pasó, no sé, Gaby, ahorita que nos comparta, pero a mí me pasó que los primeros meses fue como, sí, vamos a hacer ejercicio y me ponía y hacía y todo el asunto, y después fue como que, híjole, ya quiero salir, ya no tengo ganas de estar aquí adentro, necesito respirar. Bien tremendo, la situación fue muy tremenda, sobre todo después de algunos meses de estar en el proceso, ¿no? Como también la forma en la que se maneja la información. No sé por allá, pero pues aquí en México sí, la cuestión mediática está tremenda con relación al virus y a las formas en las que nos tenemos que cuidar, ¿no? Ujú. también aquí es muy, muy pesado toda la información. ¿Y tú, Sí, Gaby? Pues mira, yo cuando recién empezó esto, yo como que no lo creía mucho, o sea, como que decía, ay, no puede ser que sea tan fuerte esta parte del virus, ¿no? Yo me encerré el día 30 de marzo, fue el último día que fui a la consulta, y entonces estuve como fue abril y mayo, encerrada aquí en casa. Al principio también igual que tú, Itchel, como muy contenta, porque dije, ay, por fin voy a estar en mi casa, porque pues nunca estoy en la casa, y pues a gusto, ¿no? Empecé a desayunar súper bien, a comer bien, a la botanita y que no sé qué, y que a brindar con los primos y hacer, pues irme adaptando en esta parte con mis consultantes, porque pues la mayoría de mis consultantes querían la terapia presencial. Sin sí. embargo, pues tuvimos que hacerla de manera en videollamada. Entonces, desde la pérdida de casi la mitad de mis pacientes en el sentido de que no podía hacerla de manera presencial y que mejor me espero y mejor me espero. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, al principio empezó como creía que iba a ser pasajero, que iba a durar 1 o 2 meses, porque nunca hemos vivido una pandemia, ni me imaginé en mi historia de vida que pudiera vivir una pandemia. Entonces, haz de cuenta que cuando ya me empezó a caer el 20, ahora sí, de decir, wow, esto se está transformando, el estar, yo vivo sola, entonces estar aquí sin poder ver a mis hijas, y entonces ahora sí ya me empezó a pesar, ¿no? Y sin embargo, empecé también igual que Sandy, que la meditación y que la caminadora, y empezar a hacer cosas que no hacía normalmente. Pasó el tiempo, yo me integré hasta junio, el primero de junio yo ya estaba dando consulta presencial. Entonces, también pues con el temor, ¿no? El temor de contagiarme, el cubrebocas, la careta. Al principio empecé con cubrebocas, careta y el tapete, y sabe cuánto acá en México, porque allá, por ejemplo, allá con Sandy no era eso, ni en otras partes. Tengo otras pacientes que son de otras partes del mundo, que allá no, eso del tapete, eso no existía, y aquí fue pura comercializadera. Y entonces comprar el tapete y córrele por el termómetro, y que para poder tener el protocolo en el consultorio y el sanitizante y sabe cuánta cosa, ¿no? Creo que todas esas cosas como son como nuevas experiencias que hemos tenido, yo Sí, creo que todos y todas, en todos los contextos y en todas las profesiones, en todos los niveles. Y luego en el trabajo de CISES, tú sabes que trabajo en CISES y Shell, Sí. coordinando maestría y especialidad, pues tener que adaptarnos a la tecnología, que el Zoom, que el no sé cuánto. Entonces es ir aprendiendo todo esto. Y claro que ahora ya después de un año, sí. ahora entiendo que o sea, las tengo más consciente mis pérdidas, tengo más conscientes que a lo mejor todavía en octubre o en noviembre. Ahora ya lo reflexiono
ahora ya entiendo que he perdido, pero también como dices tú, ¿no? Que he ganado, porque a veces se pierde para ganar, cómo me he construido a través de eso, ¿no? Claro. Claro, y más que nada, esta construcción se da en las personas que tenemos la capacidad y las herramientas necesarias para poder reflexionar y sacar conclusiones, ¿no? Y habrá otras tantas que tengan esta situación un poco más limitada en este sentido y que tengamos que apoyar y que tengamos que impulsar a que esto se haga, ¿no? Y pues para eso son este tipo de espacios también. Toda esta repercusión psicológica, yo creo, chicas, no sé, nuestra audiencia que pueda estar opinando, pero yo creo que nos deja una sensación de pérdida de seguridad muy latente, que ese ha sido como una de las situaciones en las que más me he estado reflejando un poco y que la demás gente cuando va también a consulta habla acerca de esa sensación de desprotección, de falta de seguridad, de falta de previsibilidad, o sea, no hay algo que digamos o que dijéramos nosotros, esto es lo que viene después, porque en los mismos medios nos decían, no sabemos qué pasa, no conocemos lo suficiente todavía, ¿no? Desconocemos algunas cosas, no sabemos realmente cómo tenemos que cuidarnos. Mientras más gente iba enfermando, más era lo que sabíamos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y nos enterábamos, ¿no? Ya cuando nos enteramos a lo mejor de que se perdía el gusto y el olfato, ya había 2, 3 personas en tu casa que ya habían pasado por eso, ¿no? Y, ay, pues yo creo que era tal cosa. Entonces, yo creo que hay una sensación generalizada en la sociedad con relación a esta pérdida de seguridad, ¿no? Que muchas ocasiones eso nos trae también muchas repercusiones emocionales. Eh, la sensación de desprotección constante es generadora de ansiedad incluso, ¿no? Que hay ahorita Sí. muchísimos casos de ansiedad que a veces queremos o iniciamos con lo que ustedes comentaban, ¿no? Que si la meditación, que si la espiritualidad de este lado, que si hay que hacer yoga, y que a muchos no nos funcionó porque tenemos conexiones y vínculos súper importantes con lo que hay allá afuera y que son necesarios para nuestro desarrollo humano como tal, ¿no? Y que al final terminan limitándonos, como ejerciendo una sensación o sí, ejerciendo control de alguna manera, sí, una sensación de control, como de no salgas con esto, tienes que hacer esto, los protocolos son tales, incluso sin saber cómo funcionan al 100%, pero ahí andábamos también probándole, ¿no? Y que son parte de este proceso de adaptación del cual hablábamos en un principio, ¿no? Oye, Y Itzel, eso, perdón, sí, perdón que te interrumpa. También sabes que se me vino ahorita a la mente. Por ejemplo, cuando tienes un familiar, ¿no? Una pérdida que falleció, también ahorita, ¿no, Gaby? Que también ya se hacen las, pues, como las tipo misas por video, en videollamada. O sea, que a sí, veces eran esta parte de la pérdida que te podían abrazar, o sea, que te podían dar el pésame, que podías al menos, pues, en México que se hacen los velorios un poco, pues, más grandes, toda esta parte que ya no sientes esa compañía, más bien, no se puede, sí, fíjate ¿no? que precisamente era algo de lo que tengo por ahí ubicado, porque después de toda esta sensación, imagínate cómo estamos creando o cómo estamos llevando a cabo nuestros vínculos, ¿no? Y cómo los estamos cerrando. Esta parte que tú mencionas es súper importante, porque pareciera que no es importante el rito funeral, bueno, porque lo hacemos ya de una forma que sabemos que lo tenemos que hacer, que es como automático. Vas, das el pésame, abrazas, haces contacto con las personas, pero resulta que en este momento no se puede hacer, ¿no? Y ahí es donde viene un sinfín de situaciones súper, súper, súper importantes con relación a los ritos funerarios, ¿no? Los rituales que nosotros le llamamos, bueno, acá en este ámbito rituales terapéuticos, pues tienen un fin, ¿no? Ir a un rosario, si eres creyente católico y practicas esta religión, pues uno lo ve como parte de los 9 días de acompañamiento para una persona y todo tiene su significado y su símbolo, ¿no? Un ritual precisamente se basa en eso. Se maneja mediante símbolos y situaciones que se presentan que tienen un porqué de ser, ¿sí? Y entonces, pues resulta que no podemos acompañar, bueno, yo fui a varios rosarios que se hacen por medio de Zoom,
Y también fueron muy emotivos porque nosotros estamos buscando la forma de crear este lazo, este nexo y este contacto, que sea lo más particular posible y que sea lo más cercano a personalizarlo, ¿no? Y sí, es un show porque en muchas ocasiones se pierde incluso el sentido de identidad. Porque ahora, digo, me tocaron personas que no habían podido no solamente despedir a su ser querido, sino abrazarse con su Sí. familia, ¿no? Abrazarse con su familia para llorar a la ausencia del ser querido, ¿no? Y que aparte todo era rapidísimo, no sé si en todos lados pasaba igual, pero era como muy rápido, muchas pérdidas una tras otra y rápido. Sí. O sea, ya te enterabas del vecino y de repente ya estaba también enfermo fulanito y luego alguien de tu familia, o sea, fue una exposición tremenda a un estrés constante y a veces, y ahorita está tranquilo por acá relativamente en México, en Guadalajara específicamente, relativamente, pero sí, los meses de diciembre y enero fueron tremendos, pues, o sea, en ese sentido. Sí. Ajá. ¿Ibas a No, decir algo, Gaby? te iba a comentar que con referente a esto de cómo hemos vivido esta parte de los rituales y lo que nos ha limitado a lo que estábamos acostumbrados para poder resolver estas pérdidas, creo que las personas no solamente son las que perdimos, las que estamos vivas ahora. Leía cómo se han enfrentado, por ejemplo, los mismos enfermos que tuvieron que ser entubados, por ejemplo, en los hospitales y que les quitaban hasta el celular para no tener contacto con sus gentes de afuera. Entonces, cómo el personal en algunas ocasiones o en algunos lugares no tienen también la preparación o la sensibilidad, porque tampoco sabían a lo que se estaban exponiendo o lo significativo que era el desprenderte o decir, ya me van a entubar, ya no voy a regresar a mi casa, porque ya aquí en Guadalajara, Sandy, al menos aquí en el contexto en donde estamos es nada más que no te dejes entubar, porque ya entubándote ya no regresas a tu casa. Entonces, imagínate la experiencia vivencial, tanto Claro. del doliente como de la persona que se está enfrentando con la muerte cuando traes el COVID. Porque hasta, no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Que en este periodo, al principio, en el primer año, pues, lo que es el de aquí a enero, hasta a veces somatizábamos algún síntoma, ¿no? Chin, Sí, ya estoy sintiendo que me duele la cabeza, ay, ya estoy sintiendo que me duele la garganta, ay, sí, ya traigo COVID, ¿no? sí, Entonces, sí. todas estas experiencias, desde la parte de los rituales que hablabas tú, y Shelly, que hablaba Sandy, es cómo se ha venido transformando la forma en enfrentar estas pérdidas o estas formas de vivir diferente, ¿no? Sí, sí, Gaby. Fíjate que yo, al darme cuenta, bueno, el trabajo en cuanto al acompañamiento de procesos de duelo es algo como del día a día, ¿no? Y en algún momento me rebasó en estos meses, que también fue significativo para mí, pero ahorita que dices tú de los rituales, yo creo que dependía también mucho de esta cuestión social y aunque no lo creamos, de la parte de la sensibilidad o cercanía a nuestro sistema, ¿no? Al capitalismo, por así decirlo, había quien tenía la oportunidad de estar cerca, a lo mejor no de despedirse en el momento, pero sí de estar cerca, por ejemplo, quienes tenían para estar en un hospital privado, por así decirlo, ¿no? Entonces, había quien llegaba con esta sensación de tengo herramientas de dónde resolver las circunstancias, porque sí lo vi, porque sí pude despedirme, porque no fue un desapego total, y hay quienes ¿no? O sea, que definitivamente, sobre todo al inicio, pues ni sabías, bueno, porque aparte la forma de comunicarte las noticias en relación de hospital o médico contigo, que eras el familiar, era por medio de WhatsApp, cuando, o es por medio de WhatsApp, no sé ahorita cómo esté manejando tal cual,
de alguna llamada telefónica o, en su caso, que digo yo el más defectuoso, por medio de un correo electrónico cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, entendiendo toda esta situación que tampoco podemos dejar de lado, la circunstancia que estaba viviendo el medio médico, todos los médicos y enfermeros y demás, que también fue y es muy desgastante, pues se hacía lo que se podía dentro de lo que cabe. No estábamos preparados para esta realidad, no había un protocolo hecho, no está incluso todavía muy bien definido qué es lo que se tiene que hacer y eso genera bastante incertidumbre, como les decía hace un rato, la inseguridad, la angustia de no saber qué sucede. Y de ahí se hace un duelo que le llamamos nosotros previo, un duelo que está fuera de, o sea, todavía no llegamos al momento, pero ya estamos viviéndonos en ese proceso, ¿no? De la pérdida como tal, pensando en qué pasaría si no regresa, si no me despedí, y vienen todo un montón de sinfín de ideas y sentimientos en relación con lo que dije, con lo que no dije, que yo creo que eso es algo muy particular. Todo lo no dicho queda en un nivel que no podemos tomar como tal así para solucionarlo, porque nunca tendremos la respuesta, sobre todo para los que se llegaron a ir, ¿no? Entonces, se genera este tipo de duelos que en muchas ocasiones no logramos cerrar de manera adecuada, porque no son duelos para los que estuviéramos preparados, son duelos repentinos, que no tenemos como esa percepción, porque aparte digo, y eso a lo mejor va un poquito más hacia atrás, pero aparte, aunque los mexicanos somos mucho de celebrar o conmemorar a la muerte, al final tendemos a evitarla, no a vivirla. Entonces, Tener un terror por ella, ¿no? así es, Sí. así es, sí, sí, sí. Entonces sí, o sea, un montón de estas cosas de los ritos, pues son importantes tener como ya protocolos hechos. Hay algunos hospitales, creo que aquí en Guadalajara, en Monterrey también, que empezaron a crear espacios para despedir a tu ser querido. Te daban como un espacio específico. Creo que ya cuando todavía tenía, digamos que no salía negativa la prueba y la persona había fallecido, te daban la posibilidad de estar como en un cuarto contiguo con cristales, ¿no? Y que tú podías ver hasta el otro extremo, por lo menos el cajón o a la persona, no sé, todo este tipo de situaciones, pero se han ido adaptando y no todos tienen esas probabilidades. Entonces es importante crear nuevas formas de realizar los rituales funerarios, pues, Sí, eso porque creo. pues sí, sí, sí. Adelante, No, Sandy. perdón, Isil, creo que eso es súper importante. Y también hay otro punto que creo que es cuando, por ejemplo, ahorita nosotros decimos, pues es que falleció de COVID, ¿no? O sea, creo que también ese término, bueno, no sé, y como que también o sea, es triste, causa ansiedad, ¿no? Porque ahorita es de que falleció de COVID. Creo que también ese acompañamiento con los familiares. Lo O limita, sea, ¿no? sí, como que también dices, pues es por una pandemia, que tal vez también en ese acompañamiento tú, Ixchel, no sé, como tal vez no, que no se vea de una manera tan fuerte esto es que falleció por tal cosa, ¿no? Que también creo que pues causa cierto incomodidad. Pues es que yo creo que, bueno, no, bueno, Shell lo dirá ahorita, pero pues la primera fase de vivir el duelo es afrontar la realidad, ¿no? Afrontar la pérdida, que me gustaría un poquito, Shell, que nos platique sobre estas fases del duelo para entender cómo es el proceso del duelo y saber cómo irnos identificando con él, ¿no? Y de acuerdo a tu experiencia. Claro, claro. Mira, bueno, con respecto a lo que estaba comentando Sandy hace un ratito, pues la situación del duelo como tal, que tiene en relación como este estigma, ¿no? Se va creando el estigma de muerte por COVID, entonces también limita el acompañamiento con los familiares. Digo, independientemente creo que las personas, terapeutas, psicólogos, cualquier tipo de personas que hagamos acompañamiento, les decía yo a una compañera de la universidad, estamos en primera línea, pues, o sea, no se me hace como que si estuviéramos esperando a que las personas fueran
porque al final ellas están acudiendo a buscar la ayuda. Muchas de esas personas van a buscar la ayuda. Entonces, ahí la incomodidad la tienes que trabajar, digo, llamándola así, como mencionaba Sandy, rápido, pues. Entonces, digo, desde mi percepción, imaginemos a un profesional del área de la salud que tendría que estar como sí, pues atendida por otro profesional que pueda darle soporte, ¿no? Quien no tenemos estas redes de apoyo hasta este momento y tendríamos que irlas buscando. Pues yo me metí a terapia, intenté hacer una y otra cosa, trabajar la cuestión de la ansiedad y todo, ¿no? Y para cada uno de nosotros será diferente y probablemente lo vivirían de manera diferente también, ¿no? No todos los terapeutas trabajan en los procesos de duelo de este tipo. Entonces llegaban y cuando a mí me contaban, es que mi papá murió de COVID, pues no, la cara no, o sea, no podía yo decir, híjole, no murió de COVID, déjame retiro, déjate regreso. No. Hay que pensar en esta cuestión también humana, en donde el otro necesita la compañía y la cercanía, y que quizás si no lo puedes abrazar o que si no puedes aproximarte demasiado con tus palabras, con la forma de expresarte, le puedes abrazar también de esta manera, ¿no? Y por otro lado, lo que nos decía Gaby ahorita en relación como las fases del duelo para identificarnos, aquí hay una variante. Normalmente nosotros decimos que hay 5 fases en el proceso de duelo y que la primera nosotros la reconocemos como negación, ¿no? Y decía Gaby, hay que aceptar la realidad. El problema, o yo veo aquí como a lo mejor no es un problema, pero la primera situación que debemos reconocer es que hay un momento de crisis previo a la negación. O sea, un momento de crisis que si te dieron la noticia, cómo te la dieron, cómo la tomaste, qué está pasando realmente, te pudiste despedir o no. Vieron un sinfín de situaciones que nos limitan a la vivencia como tal en un principio. Y que aunque hay algunos autores que lo manejan desde el área de la crisis, en muchas ocasiones entendemos que la primera fase pues es la negación. Previo a contarles las demás y qué podemos estar sintiendo a lo mejor en cada una de estas fases, tendremos que decir que las fases que voy a mencionar no siempre tienen una línea a seguir, o sea, no es como que, mira, primero te vas a sentir así, luego te vas a sentir así, luego sientes esto, y aparte estamos agregando una circunstancia en la cual no tenemos control, porque en muchas ocasiones la familia se enferma completa. Entonces hay una pérdida en la familia y los demás están buscando literalmente la supervivencia o la sobrevivencia y no están pensando en realizar un proceso de duelo en ese momento, ¿no? Viene después, es un duelo tardío, ¿sí? Entonces, pues la variante entre las etapas va a ser para cada uno de manera diversa. Además, influye mucho la persona que falleció, qué tipo de rol llevaba dentro de mi familia, ¿no? Si era la persona que me cuidaba, si era quien se encargaba de dar el aporte económico, si era un hijo, si era un hermano, cómo lo estamos vivenciando, porque desde ahí también el proceso de duelo va a ser totalmente diferente. Aunque la persona sea la misma, recordemos que lo importante es el vínculo que tenemos, qué tan reforzado esté o de qué manera se haya manejado durante nuestra vida, para que entonces sepamos qué tipo de proceso se va a vivir. Y aún así, saber no es como decirte, ya, va a ser esto y va a pasar tal y tal y cual cosa, porque todo puede ser variable, ¿no? Entonces, la primera etapa, les decía yo que la identifico como un momento de crisis y luego viene ya la etapa de negación, donde nos hacemos estas dudas, estas afirmaciones de no puede ser cierto, no lo puedo creer, esto no puede estarme pasando a mí, ¿no? Y buscamos la forma de dar como la vuelta a la circunstancia, ¿no? Hay otra fase que puede venir después de esta, que es un momento en el que me doy cuenta de la realidad y puedo sentirme enojado o enojada, iracunda incluso. En muchas ocasiones esto se da, ¿no? Y como les decía hace un rato, se puede vivir con anticipación. Hay una chica que yo estuve apoyando de alguna manera, su papá se lo llevó a casa porque lo dejaron salir del hospital, ya no había una prueba confirmatoria, lo dejaron salir del hospital para literalmente morir en casa, ¿no? Y ella se sentía muy enojada de no poder hacer más. Entonces ahí estamos hablando de que la fase de enojo estaba previa a lo mejor a la cuestión de la negación
o incluso había una mezcla de estas, pues porque no tenemos como un énfasis en que tienen que llevar un orden y que no pueden vivirse en una misma situación o en un mismo momento varias emociones o varias sensaciones que podemos estar experimentando, ¿no? Después de esta fase de enojo podemos empezar a sentir y contactar bien con la cuestión de la tristeza, ¿no? Le llaman depresión en algunas ocasiones, pero no es más que estar en un momento en donde ya nos percatamos de que realmente sucedió. Antes de eso pudiéramos haber sentido las preguntas de si hubiera dicho, si hubiera hecho, como les decía yo hace un ratito, todos los hubiera, ¿no? Y puedo estarme sintiendo triste, desganado, no querer hacer algo, no poder volver a mis actividades generales, no querer hablar con nadie, por eso les digo que puede variar y que puede conjugarse con otras etapas, ¿no? Después de eso, podemos encontrarnos también una fase que tiene que ir directo hacia la parte de aceptación, ¿no? Y al final, la parte del aprendizaje, que es como lo trabajamos o lo trabajo yo en este caso, que aprendimos de la pérdida. Pero para llegar a esto, probablemente me tarde variando ahí la situación, porque tenemos la creencia, y ahorita ustedes me compartirán, de que el duelo debe de durar como cierta temporada, cierto tiempo, y que no puede manifestar. Ya es después de un año, he escuchado a algunos compañeros, dice, después de un año ya es un duelo patológico, ¿no? Y empezamos a crear la cuestión de la etiqueta, cuando en realidad el duelo se vive de muchas maneras y al final no termina teniendo una temporada o esa temporal, pues no sabemos en qué momento puede terminar. De acuerdo a cómo nosotros lo vamos viviendo, de acuerdo a cómo tengamos las herramientas, lo vamos a ir también solucionando, ¿no? Sí, Qué interesante. sí, sí, la Los verdad es procesos. que los procesos, sí. Sandy, adelante. No, 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 tú, Gaby. No, yo lo que quería agregar es en esta parte de cómo los procesos de duelo, como dices, Ixchel, desde la negación, la tristeza, la rabia o el enojo o la esperanza o esto no me puede estar sucediendo a mí, porque también en la consulta te encuentras con esa parte de entre la negación y la esperanza de que a lo mejor voy a despertar mañana y esto es un sueño y esto no es realidad, ¿no? Cómo la gente vamos viviendo los duelos y estos duelos se viven no solamente con esta experiencia, sino en todos los procesos de pérdida de nuestra vida. Pero aquí lo importante también es como ir reconociendo que estamos en una situación de incertidumbre porque es un tema desconocido para todos y para todas. Y entender que desde la salud pública, pues desde el gobierno, desde nuestros dirigentes, desde nuestros médicos que atienden, las enfermeras, nosotros que estamos en la consulta también, como dices, de primer nivel, pero que no nos consideran tan de primer nivel, Ixchel, porque no nos consideran tan de primer nivel, cuando es un tema en la parte psicoterapéutica que debería de contemplarse, porque a lo mejor, no sé si en Italia, Sandy, allá el tema de la psicoterapia o del psicólogo o del terapeuta sea un tema principal para lo que está sucediendo acá. Con nosotros es así como nosotros somos como del segundo nivel o no sé de cuál nivel, pero no tienen tan contemplado o cubierta el área emocional tanto de los que están frente a la guerra ahorita del COVID, que son los médicos y las enfermeras, médicos y médicas, o nosotros que estamos acompañando a todas estas personas que están teniendo sus pérdidas. ¿Cómo está ya el asunto en Italia? Bueno, aquí, por ejemplo, Gaby, Chel, al principio, hace un año, desde hace un año, empezaron a abrir tipo ciertos centros como para apoyo, donde tú podías llamar y tenías un tipo de ayuda psicológica. Eh, no estoy segura que había también esta parte de tanatología, pero había un apoyo psicológico. Eh,
empezaron a algunas, pues aquí parte de la salud es gratuita, entonces te empezaban a dar, por ejemplo, si querías hacer algunas citas. Eso sí lo vi, o sea, me pareció súper interesante porque también va a haber personas como en México o como en todo el mundo que por esta pandemia tal vez no podían tener acceso a una consulta, no podían tener acceso también aquí. Entonces, sí se me pareció muy interesante que empezaron a abrir como este tipo de centros y también ya para que tú llamaras, como una atención en línea, porque empezaron a haber casos, pues, depresión, violencia, entonces, sí, de esta manera lo vi yo y aún sigue, me pareció muy interesante, pero no he visto la parte de tanatología. Claro, es que mira, y digo, hace poquito estábamos platicando con el Colegio de Psicólogos de acá de un área de Jalisco, que cómo era el abordaje terapéutico de alguna forma desde el área de la tanatología, ¿no? Y esto que tú mencionas de las situaciones adjuntas que se van dando con el duelo como tal, la violencia que estás mencionando tú dentro de casa, eh, la cuestión de la pérdida como tal, otro tipo de violencias que a lo mejor tienen que ver con circunstancias ajenas a mi hogar y entre otras cosas más, ¿no? La tanatología lo que hace en realidad es centrarse en el acompañamiento de la persona doliente o de la persona que está por partir, ¿no? Recordemos, bueno, la tanatología no solamente está en el área de la pérdida de un ser querido, como en algún momento se ha manejado, sino todo este proceso que conlleva el perder, ¿no? Entonces, yo creo que la tanatología tiene como mucho que ver con la educación ante la muerte como tal, que nosotros podemos brindarle a las personas en este momento, ¿no? De hecho, por aquí traigo algunas recomendaciones que pudiéramos tener desde este nivel, desde esta área, como para ubicar que el dolor es una forma de poder vivenciar la vida, ¿no? Entonces, no es a lo mejor la que consideraríamos para todo nuestro tiempo aquí, pero sí entender y procesar que el dolor nos funciona para algo. El proceso de duelo tiene un objetivo. Entonces no podemos realmente como evitarlo y en muchas ocasiones, como ahorita tú comentas, es un trabajo desde la parte psicológica, ¿no? Y a lo mejor trabajan en el área de las distorsiones cognitivas y otras muchas cosas como las violencias y demás que se han estado viviendo como tal, ¿no? La tanatología tiene el plus de centrar, ¿no? Desde cualquier vista, la situación con la persona que duele en ese momento. Entonces, es la persona quien conoce ese dolor. Hay que darle la oportunidad de expresarlo, de validarlo, de reconocerlo, para que pueda trabajarlo de manera más efectiva. Porque conozco muchas personas en estos momentos que tienen la problemática de duelos atorados por ahí, duelos retrasados, duelos que están generando otras complicaciones como la depresión, como el trastorno de ansiedad, porque no se les da la oportunidad de la expresión, de la validación emocional. Y muchas personas enojadas últimamente, ¿no? Y yo comentaba en algún momento, es que es más válido ante la sociedad estar enojado y es mejor explicado, o sea, si no te le acerques, es que está enojado, es que, es que él se la vive enojado, dice tal cosa y contesto y es como repeler, porque si alguien se aproxima de otra forma también, empiezo a contactar con este dolor, pues también me siento más vulnerable de lo que ya estoy viviendo a mi alrededor y en el contexto. Entonces, el trabajo de un tanatólogo, desde mi punto de vista, implica esta validación emocional, pues, que a veces es callarse, si es necesario callarse y guardar silencio mientras que el otro hable. En algunas ocasiones es acompañar ante el llanto constante, porque la persona lo que necesita es llorar, porque lleva 6 meses después de que su fallecido, desde que su pariente falleció y no ha llorado, ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de acompañar a una familia entera después de, fíjense, ellos no habían muerto, relativamente no murieron por COVID, pero pierden 2 hermanos muy cercanos, ¿no? Uno del otro.
Entonces, dos duelos que no pueden hablar porque no hay una convivencia familiar. Empezó durante la pandemia y no habían podido contactar. ¿Qué se hizo durante este encuentro? Pues hablar de lo que no se había hablado durante todo este tiempo, de lo que la otra persona era, de lo que la otra persona nos deja, de lo que somos nosotros como identidad en una cuestión familiar. Y todo eso lo podemos acompañar desde esta área, ¿no? Desde el permitir, desde el estar presente, que nos hace tanta falta y tenemos tanta necesidad en este momento de contacto. Por eso las personas ahorita, bueno, no sé por allá, Sandy, pero las personas aquí están ávidas de contacto. Me parece que les abrieron, a algunos hacemos la observación, ¿no? Pues nos abrieron la puerta y salimos literalmente corriendo. Desde que aquí se abrió el semáforo relativamente en verde, que ahorita creo que estamos otra vez en amarillo o naranja, no recuerdo. En amarillo. En amarillo. Ok, entonces, personas conviviendo, personas teniendo fiestas que habían aplazado, reuniones que habían tenido pendientes, y necesitamos este contacto humano, ¿no? Pero, pues sí, efectivamente, creo que la tanatología pues acompañaría ese tipo de procesos desde un nivel como un poco más, sí, profesional, pero desde una perspectiva humana, pues lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está percibiendo, y acompañar a la validación y al reconocimiento de estas emociones y de estas pérdidas que a veces no son reconocidas dentro de la familia porque no se han dado permiso de hablarlas, no se han dado permiso de vivirlas y de estar tristes por ello, ¿no? Sí, pues fíjense que el tiempo vuela, chicas. Ya Sí. son la 1:50, tenemos que cerrar, entonces, pues yo sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, que se quedan en el aire y que puede ser un motivo para una segunda cápsula, si te podemos volver a invitar. Y Chel sería padre como para poder seguir, porque sé que este tema todavía nos faltaron muchas situaciones que tocar, que mencionar y que decir. Entonces, pues para ir cerrando ya, ¿qué nos podrías decir, Chel, sobre este tema de esta primera parte que pudiera ser? Y pues ya para poder concluir nuestra cápsula de hoy. Claro, me gustaría compartirles como algunas situaciones que nosotros sí tenemos el control de realizarlas para cerrar como lo que estuvimos platicando el día de hoy, ¿no? Y manejar, gestionar un tanto más la cuestión emocional en relación con la pérdida de la libertad, la pérdida de esta sensación de inseguridad, ¿no? Y demás. Son algunos puntos, los voy a decir en breve para no tardarme tanto, y en eso sería el primero, que prestemos atención a lo que sentimos, darle parte a aquello que realmente estamos viviendo para poderlo validar, ponerle un nombre de lo que nosotros estamos perdiendo, que fue con lo que iniciaste, Gaby, a compartirnos el día de hoy. Yo sé lo que he perdido y también sé lo que he ganado, ¿no? Entonces hay que practicar esta situación, esta reflexión constante en nosotros para reconocer mis pérdidas y poderlas expresar. Entonces tenemos que prestarnos atención, ¿no? Observarnos para saber qué es lo que está pasando con nuestras emociones y sensaciones y sentimientos. Pensar también en lo que tenemos como fortaleza, sobre todo, y las capacidades que nosotros hemos tenido en algún otro momento de pérdida, ¿no? Situaciones que ya hemos pasado en algún instante y que cómo lo hemos solucionado en aquel entonces, porque nos puede solucionar y brindar herramientas para el momento, ¿no? Entonces, alguna separación, un divorcio, una pérdida de otro ser querido, cómo esto que hice en aquel momento puedo retomar alguna herramienta para este momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que centrarnos en lo que sí hemos hecho, en nuestras fortalezas y capacidades. Mantenernos conectados y conectadas con los demás de alguna u otra manera nos puede funcionar también, como lo que estamos haciendo ahorita, nosotras aquí y todos los que nos están viendo y nos verán en la grabación. Tener como esta pauta de poder hacer la conexión con estas personas de forma redes sociales, amigos, familiares, hablar, siempre estar en lo más contacto posible. Yo les decía que hay que empezar a recordar cómo escribimos y empezar a hacer cartas, porque aparte es terapéutico, ¿no? Y podemos escribir, adaptarnos mediante este tipo de procesos que ya hemos hecho y en algún momento nos ha solucionado ciertas cosas, ¿no?
por último, más allá de las redes sociales, son dos cosas: limitar la cuestión de las noticias. Yo creo que tenemos mucha información, muchas fake news, entonces hay que checar de dónde sí tomamos y de dónde queremos también dejar o pasar desapercibido. Y por último, ahora sí, recordar el camino, ¿sí? No solamente concentrarnos en todo lo que hemos perdido, sino en estas cosas que hemos ganado, como dijo Gaby en un principio, en todo lo que sí tenemos a partir de estas pérdidas durante el año pasado y este año, como las hemos ido registrando. Qué capacidades nuevas tenemos, qué fortalezas nuevas tenemos, qué situaciones nuevas en nuestra vida vinieron. Para muchos, 2020 fue un año terrorífico, pero para muchos otros, y me daba un gusto oírlo, les fue muy bien. Entonces, hay que contactar también con esta parte, ¿no? Con todo aquello que genera un camino de estabilidad, de tranquilidad, más que con el que nos esté generando ansiedad, ¿no? Hay que ver con qué estamos vibrando más. Claro. Pues a mí me gustaría nada más comentar que existen algunos rituales digitales, pues en actos colectivos en internet. En el artículo de Marcela Turati, por el derecho del buen morir, hay lugares por ejemplo, el de Memorias Vivas, tú te puedes contactar ahí y ahí puedes poner como tu nombre, la foto de una persona para poder vivir tu duelo si no has logrado vivir tu duelo. Otro de los lugares también de internet, de estos lugares colectivos, se llama el CB19 Memorial Virtual, para favorecer también este duelo dando testimonios. Ahí tú puedes dar testimonios para las personas que han vivido duelo y que no han tenido como la oportunidad de tener un acompañamiento profesional, pueden buscar este tipo de lugares. Y hay otro también que se llama Memorial de Coronavirus. Ese es un muro digital en donde el doliente puede escribir cosas de todo aquello que no le dijo a la persona fallecida, todo aquello que no le pudo decir o agradecerle. Entonces creo que hay que buscar elementos, hay que buscar estrategias de cómo vivir nuestro duelo, no quedarnos, porque esto se puede convertir en una depresión y entonces ahora sí la situación se torna como más difícil. Y como bien decía Sichel, esa parte de concentrarnos en lo que son nuestros valores, en lo que son nuestros recursos, en lo que son otras formas de expresarnos y que aprendamos también a no anestesiar nuestras emociones, a permitir que nos acompañen, porque a veces creemos que nosotros podemos con todo, que somos unos fregones y que podemos con todo, somos sanzones, ¿no? Y que si no hay una persona profesional a la que yo pueda acudir por cuestión económica, puedo acompañarme de mis seres queridos, en las familias, en las mismas familias, como tú decías, ¿no? Platicar de lo que nos duele, poner una foto, un altar, para también hacer un ritual ahí, platicar con mis amigas, como no vivirme en este dolor sola o solo, sino buscar un acompañamiento, un sostenimiento. Acuérdense que somos seres relacionales y no podemos vivirnos con todo esto que nos está ocasionando esta pandemia tan terrible. Tenemos que buscar recursos para salir adelante, porque pues nos está tocando estar aquí todavía y por algo estamos aquí todavía, ¿no? En esta vida que aunque es pasajera, sabemos que vamos a llegar en un momento dado a terminar con la línea esta de la vida, pero mientras estemos aquí hay que hacer algo por ello. Pues yo te agradezco muchísimo, Ixchel, no sé si quieras comentar algo, Sandy, para poder cerrar. Sí, sí, Gaby. Pues bueno, también agradecerte, Ixchel, obviamente en estas charlas, todo lo que nos has compartido y que pues si alguna persona también se siente identificada y que se siente pues con estos temas, ya estamos logrando el objetivo también de charlas amigas,
que podemos sembrar esta semillita, ¿no? De conocimiento en las personas, que existen profesionales como Sara, como Gaby, que te pueden acompañar, que te permitas sentir, que te permitas acompañar por ellas, también existen muchas más profesionales. Ahorita Gaby también dio otros medios. eh, y que las personas que nos están viendo, que siguieron esta directa, agradecerles, que nos den un like, que se suscriban al canal, en donde estaremos subiendo, ¿verdad, Gaby? Todos los miércoles. Que bueno, sí pueden ser en vivo en YouTube o tal vez pueden ser algunos grabados, pero van a seguir siendo estas cápsulas con nuestros invitados tan especiales y que no olviden de verdad suscribirse, compartir los videos, darnos like. eh, ah, Charlas amigas en YouTube. Así es. Y Ixchel, si quieres compartirnos tus redes sociales para que te sigan también. Sí, 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 claro. Bueno, estoy como Sara Pozuelos, psicóloga en Facebook, X Pozuelos en Instagram y la página donde estoy liderando el proyecto de Cocoxcali es Cocoxcali Centro Terapéutico, que significa Casa de la Salud en Purépecha. Okay. Y bueno, no, yo encantada de estar por ahí en contacto con ustedes, cuando gusten hacer algún tipo de intervención, charlar, apoyarles en algo, pues estoy aquí al pendiente y presente, como dije en un principio. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Muchas gracias. Sé que tuviste que cancelar algunas consultas y pues sí te vamos a comprometer a una segunda parte porque creo que se quedaron cosas, como mencioné hace rato, muchas cosas que se pueden comentar, que se pueden compartir y que pueden ayudarles a todas las personas que nos están viendo en este canal. Y como les dice Sandy, ¿no? Denles un like, compartan la información, porque esto puede serle útil a muchas personas y de eso se trata. Se trata de informar, se trata de tener elementos para poder salir adelante ante todas estas circunstancias que tenemos en la vida. Y sobre todo por personas expertas, Gaby. Sí, gracias, Andy. Gracias, Andy. ¿Tus redes sociales, Andy? Las mías es Mexanco, como está apareciendo ahí abajito el nombre, Mexanco Experience Lab en Instagram y en Facebook. Con Gaby Lic, psicóloga Gabriela Rubalcaba. En Instagram, Gabriela Rubalcaba, y en Facebook, Gabriela Rubalcaba, Aceves, o en el otro tengo dos Facebook, en Maestras Sexología, Gabriela Rubalcaba. Y pues estamos aquí, seguimos, me da mucho gusto que hayas inaugurado esta primera cápsula en YouTube, porque ya las otras, como les mencioné, las habíamos hecho en Instagram, y pues bienvenida, gracias, y nos vemos, Andy, para el próximo miércoles, Dios mediante, ahí estaremos otra vez. El tema que tendremos es sobre masculinidades. Vamos a tener ahí una sorpresita. Ahora tenemos a un invitado, varón, que nos va a dar el tema, por si también después te quieres conectar. Ixchel, bienvenida para que nos escuches. Gracias. ¿Sale? Sí, claro. Gaby, pues un gusto estar contigo también y todos los seguidores de Ixchel, no se olviden darnos un like, suscribirse y esperemos tenerte de nuevo por aquí.